estoy antojada como de un... Por acá, por Hola. favor. Sí, ¿les ¿Cómo parece estás? esa mesa contra la ventana? Genial. Sí. Muy bien. Sí, Genial. yo voy ¿Van a ser querer dos? abrirla. ¿Van a ser dos? Solo dos. Bien. Gracias. Ah, no, me parece que van a ser tres. No, somos dos. No, Bueno, digo... Sí, pero está bien lo que Ah, dice. bueno, Está sí, bien. está embarazada. Sí, Claro, cierto, bueno. Sí, sí. ¿Abuelo por primera vez? Qué gracioso. ¿Sí o no? Soy el papá de la Es el criatura. papá. Uy, perdóname, veo... Ay, igual veo venimos muy a comer tranquilo un ratito, volvé que te pedimos ahí contra la las ventana, cosas. ahora vuelvo. Escaneamos, la carta está en el QR. O la puedo traer o QR, Ah, como quieran. Bueno, la vamos chusmeando en el QR. Dale, No hay problema. te lo traigo igual, si no. Bueno, No hace Dale, falta. Ahí traigo. bueno, voy escaneando. Este Estoy antojada boludo. de arándano. ¿Eh? De una dice común el abuelo? smoothie de arándanos. quiero. Basta de esas cosas. Sí, pero como Es que no me tengo piden. menú, no tengo el menú. No No nos te hace preocupes. falta. Bien, ¿Tienen perfecto. smoothie de arándanos? Sí, Ay, claro, quiero uno perfecto. así de grande como un tanque Perfecto, australiano, ya lo te digo. marcho. Porque tengo un antojo Ah, de... ¿De cuánto estás? De 6 meses. Ah, bueno. Bueno, ¿qué? Y no, bueno. ¿Y se sabe Sí. el género? ¿No se sabe? La verdad que queremos saber ahí, sorprendernos. A en la el vieja momento. usanza. A la vieja Muy usanza, bien. como Bien. cuando no había ecografía. Sí. Me dice un rato, yo ya te pido. Yo siento que va a ser una nena. No Ah. sé ¿En por- serio? Por la forma de la panza. Mirá. ¿Puedo tocar la panza? No. Mirá, a ver. No, ¿qué haces, flaco? Bueno, pero sos Sí, intuitivo. Para mí va a ser una nena. Decís nena, sé que la Sí. mayoría de mis amigas dicen nena. Bueno, ahí tenés. Pero, Bien. ¿te puedo decir Claro. algo? Siento que pateó, ¿eh? Es de muy mala educación tocar a una persona Bien. con la que no tenés No, es confianza. verdad, pero lo habilité yo. Yo no es No, que te lo tocó la mano y habilité después yo. no te quedó otra que ¿Y decirle que ¿Tienen sí. nombres? ¿Tienen nombres ya? No, Bien. todavía estamos como en Martina el me gusta a momento. mí. ¿Cómo? Martina me gusta. ¿Quién sos vos para Me sugerir gusta. nombres? Bueno, tranquilo. Bueno, me gusta bueno. Martina. Bien, Martina. Martina. Martu a comer. Está bien, ¿no? Pero Martu. lo tenemos que Martina, elegir vení para acá. nosotros el Martina, nombre. vení para acá. Claro, me Pero gusta. nosotros tenemos que elegir el nombre. ¿Qué se mete? No, está bien, pero sabes que en este momento yo estoy muy... Embarazada. Sí, pero Claro. aparte también estoy abierta, que son señales también. ¿Qué van a tomar? Sí, sí, por ahí. ¿Por qué? Yo quiero el smoothie de arándanos Perfecto. grande. ¿Y el futuro papi? Un café con leche con 2 medialunas. ¿Primera gestión? ¿De verdad te importa? Y a mí Ay, me gusta está- saber. está medio amargo. Bueno, a mí no me gusta contar. Bueno, no me cuentes. entonces, Gracias. No me cuentes. 6 meses, bueno, ¿qué? Sí. Somos noviembre, Uy, diciembre, la enero, puta febrero. Sí, Bien. sí. Ah, ¿sabés contar? Puede ser de Porque va a ser Piscis. acuariana. Claro, coreano de acuariana, Piscis. no sé. Muy bien. Vamos, Bueno. está nervioso hoy. Yo soy fanático de los embarazos, de chiquito, ¿eh? ¿En serio? Fanático. ¿Quién es fanático de los embarazos? chiquito. Yo tenía un amigo que quería ser contador, otro abogado, otro bombero, otro futbolista, otro arquitecto. Yo quería ser especialista en embarazo. Obstetra. No, especialista Ah. en embarazo, me No existe encanta. esa- Hablar del profesión. tema. Hablar del tema, Ay, me claro, encanta. es que es tan lindo. Te acompaño a hacer compras, el baby Sí. shower. Ay, ¿Tiene me padrino? encanta. ¿La nena? No sabemos si es No. nena. Bueno, Ay. vos decís que es nena. No Él va a dice ser, que es no nena, sabemos. ¿eh? Me Atención que es encantaría. Me Martina, encantaría ¿eh? también que sea nena, pero no sabemos. Me porque encantaría estamos- ser el padrino. Está bien, pero Ay, escúchame, espera. Me encantaría. No empecemos a la Me nena, encantaría. nena, porque después sale nena y te defraudás. No, no. sabemos A mí, qué va a ser. yo que sea nene o nene, me encantaría vivís? ser el ¿En qué padrino. zona vivís? Acá nomás. Pero acá Dale, cerca. ¿Cómo me vas a ser encantaría. padrino? Tiene que ser una persona conocida. Ay, ¿no? bueno. Y ya me conocés, acá estoy. Hola. Sabemos quién Claro. sos, cómo te llamás. Quique, mucho gusto. Enrique, Quique. Hola, me ¿cómo dicen. andás? Buenísimo. Bien. No tengo Dale. ni idea de quién A sos, mí dónde toda vive, persona- quién Vivo es. en Aedo. Preguntá por Quique de Aedo, me conoce todo el mundo. En Aedo, yo digo Kiki, te conoce Sí, todo. me conocen todos. Para mí, que cualquier persona se Dale. interese y ame mi, Quiero ser mi el panza, padrino. No, Quiero me ser el interesa, padrino. qué sé yo, le vas a... Quiero ser el Pero padrino. está tu hermano, está... Bueno, pero Va, mi es lo papá. obvio, Sí. un familiar. Es verdad, No los les cobro la cuenta. Los Hoy- familiares ya son familiares. Claro, les traigo el pedido y no les cobro nada. Pará, estamos en un nivel de inteligencia. Los familiares ya son familiares, ya lo sé. Claro, Bueno, ya es tío, Pero va a esto ser es otra padrino cosa, ahora- también. Está bien, pero es el padrino. claro. El padrino ¿Te gusta ir al o la teatro? madrina- ¿Te gusta ir a parques de Me diversión? encanta, me encanta. Está Me bien, encanta pero hacer no. regalos. Ustedes pueden salir a la noche, yo lo cuido, o la cuido, o le cuide. Quique, Ya primero, me decís Quique, piel de gallina, mira. Oh. Mira, piel de el gallina. padrino o la madrina. ¡Ay, no, pateó! no están para sacarlos de Pateó, paseo. a ver. Patio. Sí, mirá si es futbolista, ¿eh? Ay, no puedo. No, ojalá que no. O bailarines. No, ojalá que no. El padrino está para suplir la ausencia de uno de los dos. Si el se mamá mueren o el ustedes, papá. yo voy a estar ahí. Bueno, no voy a quería estar. decirlo así, pero no. Voy a estar ahí, voy a estar. Es Quique de Aedo, gorda. ¿Qué No, estamos no, está hablando? bien. Quique de Aedo. ¿Quién es? Pero me dio mucha ternura, la verdad, cómo se acercó. Bueno, ¿soy el padrino? No. Voten. No. Yo estoy para una loca, para mandarme una loca así. Como... Desempato yo, sí. No. Bien, soy el padrino. No vas a ser el ¿No padrino. la sentís Bueno. como una señal, como que Sí. No, a él lo pusieron no les en nuestro cobro, ¿eh? camino? Dios nos mandó un mozo, esa es la Yo no señal. dije Dios. Nos mandamos. No les Yo no cobro. dije Dios. No les cobro hoy el... Digo, ¿Cómo la le voy a madre cobrar? no Cobrame y no aparezca nunca Compadre, más. compadre, Y que ¿cómo le voy a cobrar Martina me esto? gusta, Martu. Martu. No, a mí no me gusta. Martina Soledad. Martina Soledad. Martina Esperanza. Martina Esmeralda. Perdón, Martina, yo no Martina tengo... Esmeralda. Martina Esmeralda. Anda-
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Insanity loves under pressure, we're breaking. Can we give ourselves one more chance? Why can't we give love now one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love? 'Cause love's such an old-fashioned word, and love dares you to care for the people on the edge of the night, and love dares you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves. Under pressure. Under pressure. Muy bueno, ese Bowie de Villa Crespo. 5 de la tarde, 25 minutos. La felicidad de estar aquí en la radio, en nuestra radio multiplataforma, señoras y señores, para hacer vuelta y media hasta las 8 de la noche. El invitado del programa que tenemos en el día de hoy. Oh. Primero quiero decir que vamos a hacer taller de engaños. Sí. En esta sociedad occidental, judeocristiana, se sostiene todavía increíblemente que si hay dos personas en pareja Sí. y una de esas dos personas se entrelaza con una tercera en discordia, ya es engaño. Nosotros decimos, pará. Aparte, ¿qué es engaño? ¿Qué es Chapar, engaño? ¿qué es engaño? Hacerlo completo. O es engaño hacer una torta, por ejemplo, Claro, con una juntos. persona. Claro. Pasaste, que probaste, que la Sí. qué sé yo, que batiste, que Que te ves saque el unas fotos. punto. Que te saque unas fotos. Entonces, ¿qué es engañar? es engaño? Eso preguntamos, ¿qué es engañar? ¿Qué es engañar? ¿A dónde Entonces, radica? Si vos tenés dudas, tenés inquietudes, nos querés contar tu historia, pues podés contarla en el 47756688 y nosotros aquí vamos a determinar si hubo o no hubo engaño. Ahora tengo una historia para contar. Antes quiero decir que viene Peto Homenaje. Señoras y señores, hoy tenemos curso. ¡Ah, Hugo Curto! Curso de antiayuda en vuelta y media. Y hoy viene Jay Mamón. Sí. Tanta gente va a su programa de tele, Mirá. tanta gente va a Los Mamones. Sí. Él se merece ir a algún lado. ¿Y vos vas a tocar el piano para recibirlo? Y al revés va a ser. Claro. Ahí vino Jamie. Ahí vino Jamie. Claro. Sí, ¿cómo no? Jamie. Yo le digo Jamie. Jamie. Por Sí. Jay Mamón, Jamie. No, le digo Jamie porque se llama Rodrigo Bueno. Dale, No, hola. porque hay un músico grosso. Bueno, no importa, olvídense. Se corta con está un recaliente. No, pero Jamie es como Jamie. Ya sé, pero por Jay Mamón, Jamie. Listo, tenés razón. Sí. Jay Mamón. Bueno, la historia que traigo del taller de engaños es la siguiente. Sí, Maccabi. No, hagamos de cuenta que Pablo y Hebraica. Julieta, vamos, para ponerles nombres. Sí. Pablo y Julieta cursan la misma carrera en la universidad y están de novios. ¿Hace cuánto? Universidad Pública. Sí, en la UBA. ¿Hace cuánto? Están en pareja hace 2 años. 2 años. ¿Y en qué año están de la UBA? Tercero, ponele. Se conocieron ahí entonces. Se ¿En qué conocieron van? ¿En bondi o en auto? En Bondi, en Muy Bondi. bueno. Bien. Se conocieron en la universidad. Algunas materias cursan juntos y otras no. Claro. En una materia que no cursan juntos, Pablo Pablo. tiene una Hola. profesora atractiva. Atractiva. muy Atractiva. bien. Somos todos mayores de edad. Pero está en el terreno de la super fantasía, es imposible. Bien. La profesora. ¿Lo charló con su novia? No. ¿Conmigo no? Pero son esas cosas que se saben. Todo el mundo sabe que está re buena, Sí. es el run run de la universidad, pero está re buena y ¿quién ¿Se le va a sabe algo de su estado civil? No, no se sabe nada, nada. Hermética. Un día, Perfecto. Fan de hermética. Pablo se va con los amigos a un pub A un pub. a tomar algo. Los 90. Au, Sí. pap. A tomar algo. No va que aparece la profe. Mirá. Porque la profe tiene 30 años. Claro, Claro. sí, sí. Pablo tiene Es 20. ayudante más que Claro. por ahí. Y Yo te cuando cátedra. salís del marco académico te das cuenta que es joven, Que es un ser humano, además, que es una persona que ríe, que llora, que tiene sentimientos. que hace pis. Sí, y todo eso. Bueno. ¿Hace pis? ¿Está confirmado? Sí, sí. Y Pablo va y la saluda, medio copeteado. Pablo dice, profesora, mirá vos, Hola, alumnos, profe, sí, ¿cómo? qué raro verla Pablo le acá. dice, ¿me conocés? Porque tiene muchos alumnos. Claro. Sí, te conozco. Caro Dweck dice que se acuerda de todos. Bueno, pero no todos son Caro Dweck. Claro. Tiene superpoderes, Carolina. Entonces, tu nombre no me lo acuerdo. Pablo dice, Pablo. Pablo. Ah, bueno, Ah, se pone a Pablo. hablar. Ella está con amiga, Ah, pero ella no lo registraba él entonces. La De cara maestra. así, de nombre no. Claro. De nombre no, imposible. de Y nombre. rácate esa noche. No hicieron el amor. Sí, se besaron, Se besaron. sí transaron, Sí.
Sí se frotaron, sí se tocaron. Quedó todo en el boliche. Todo ahí. No se fueron de ahí. Sí se fueron, pero Claro, cada uno sí, por sí, su sí. lado. Ah, Como ella entendés. dijo, che, Claro. yo me voy, chau, chau. Y él quedó... Bah, Claro. ¿No lo hicieron? no lo terminaron de hacer, Ay. pero hicieron de todo. Faltó eso, Claro. faltó eso. Faltó eso. ¿Llegaron al orgasmo? No tengo esa data. Para mí, si lo resolvían ahí, Sí, no era engaño. estoy de acuerdo con mi amigo en eso. Resolvían todo y decían, mira, pasó esto, Claro. está el tema, ¿cómo se llama? El amor platónico, la sensación Sí. platónica, el erotismo platónico, como quieras llamarlo. Pero ahora quedó algo pendiente, ¿no? Es ahí donde me parece que yo te diría, che, lo hubiesen hecho hasta el final y listo, se acabó. Claro, no se vieron los cuerpos, no terminó la historia. Para mí que sea de la facultad y que su novia sea de la facultad es moquero. Es moquero, pero no cursa en la misma... Digamos, la novia no va a esa Entiendo, materia, pero ¿eh? en el run run y en los pasillos de la facultad Y- se va a curiosear, por más que sea mentira y que no haya pasado, No, va a yo dañar quiero decir que... la reputación de la uno, de la él, novia. él no estaba con amigos de la facultad No, igual, pero ¿eh? se sabe. Ah, no, pero ¿por No. qué se sabe? Se No, sabe. eran amigos de otro Estaba lado. a partir de quejito repensé diciendo eran chicos de la facultad. los No, otros. no. Él le dijo a sus amigos, che, esa es profe de la facultad. Ah, pensé que había ido con No, chicos. no. También me hiciste repensar, pero ahora digo, no es que se enteraron todos. No. No sabemos si él contó después. Sí, igual para mí, si, tendrían que haber ido hasta el final, si no, para mí se engaña. Sí, para mí tendrían que haber ido a otro lado. Tendrían que haber ido a otro lado también. No, para mí no. Si lo hacían en otro lado y completo y quedaba ahí como una noche loca, bueno. es difícil. Es lo que nos dice Julieta siempre. Sí. Al primero que me cruce, adentro. Me lo va. No, pero te deja pensando, ¿viste? Vos decís, hay algo muy claro. ¿Es engaño o no es engaño? No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque vos decís, quiero que la gente sea feliz. Y el chico se encuentra con la profesora más linda de la facultad. Claro. Y la profesora dice, tengo derecho a bajarme alumno. Claro. Mayor de edad, por supuesto. Creo que hay un problema ético igual, pero no Puede ser. legal. Pero creo que Puede hay un ser. problema ético. Pero la novia del chico dice, ¿y yo? Pero ella no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No, la vida es compleja. Es compleja. Esperamos historias de taller de ¿En engaños. qué teléfono? En el 47756688. Mientras tanto, tenemos un WhatsApp en el 1168-61143. Ya llegó Peto Homenaje. Ya viene Jay Mamón en un rato. Hoy vamos a jugar al pasapalabra. No, agarrate, ¿eh? Agarrate, yo jirafa. me agarro. Hola. Hola, Sí. Juli, Pablo, Seba, Sí. Hola. soy Lau. Hola, Lau. Les quiero contar mi engaño. Sí. Resulta que me estoy por ir a la costa con unas amigas Sí. y habíamos acordado que una semanita antes ninguna iba a ver a nadie, o sea, más allá de su familia, para estar seguras de que no estemos contagiadas. Claro. Yo soy la única soltera Mm. y bueno, las voy a engañar. Hoy me voy a ver con un chico. ¿Es engaño o no es engaño? Ay, sí, es engaño. Es engaño Es si no engaño. lo decís y si no usas barbijo toda la escapada. Es otro tipo de engaño igual. Nosotros apuntamos más a engaños de Claro. pareja y eróticos y o sexuales. Sí. Está bien, Pero esto es un engaño. Es un engaño. Pero Salvo que para- vos le digas a tus amigas, che, estoy recaliente, voy a ver un pibe, me lo quiero bajar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pero ¿cuándo se ven de vuelta las chicas? Pues tiene tiempo de hacerse un PCR. Es probable. Pero bueno, habían hecho una promesa. Para mí, les puede decir, che, no doy más, quiero ver a este pibe hoy. Soy la única solte. Claro. Y que las chicas le digan, si soy la amiga, le digo, sí, dale. Sí, pero por ahí toman más recaudos si saben que Claro. que pinchó la burbuja. Bueno, pero te haces un PCR después, un partido comunista revolucionario después. Hay que ver si le dan los tiempos para irse. No sé cuándo se iban, no sé si se iban ya. ¿Y cuántos Claro. días tenés que esperar desde que lo viste Sí. para hacerte un PCR? No es, Siente, no me lo sé. saco de encima. Claro. Por eso digo, no sé. No sé, allá en la costa te vas a bajar a medio mundo, dale. Pero ya estamos jugados ahí. Claro. Y bueno, ya estamos jugando acá, dale. Cierto. Déjenla a la piba que. ¿No? Sí. Pero no engañes a tus No, amigas. no engañes a tus Porque amigas. además es probable que cuando le digas a tus amigas, che, yo quiero ver un pibe esta noche, una amiga diga, yo voy a ver a mi tía. Otra diga, Claro. yo tengo un cumpleaños. Empiezan a caer como Blanquean. efecto dominó. Sí. Claro. Puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar. Sí, puede pasar. Bien. Claro, sí, sí. Esperamos historias de taller de engaño en el 47756688. Quiero contarles que este domingo no. El otro domingo hay elecciones, yo les aviso. Sí. ¿Ya? Hay menos clima Hay menos clima. que no sé qué, pero este domingo no. El otro domingo hay elecciones. Sí. Hay clima o decepción, no sé qué es. ¿Votás en Saavedra, Ola? ¿Te fijaste el padrón? Voto al borde de Saavedra, pero es Ahí tenés. Urquiza todavía. bueno. Mirá qué raro. Que Perdón, te se toque. vota al mismo colegio, ¿no? Saavedra. Urquiza. Suponemos que sí. Agus Ratti ya entró con un teclado, porque hoy Jay Mamón trae teclado, señoras y señores. Eso- En realidad lo traemos nosotros. Eso es un controlador. eso Un no mini es teclado. Y ahí va a tocar Jay Mamón. Pobre Jay, lo vamos a hacer trabajar.
Pero bueno, a él le gusta. Lo primero que hay que decirle, si vos sos pianista, tocás cualquier cosa. Oh, Así hay que decírselo, ¿no? Cualquier cosa. Así hay que decírselo. Sí, mira qué lindo. Ajá. Vamos a ver qué repertorio elige Jay. sí. En un rato va a venir con nosotros. Uno de los personajes del año, sin duda, ¿eh? Sin duda. Sin duda. En la revista Gente estaría aplaudiendo así. Y sí, tiene que estar, por supuesto. Tiene que estar. Viri, viri, ahí está Gorriti, enchufando todo. Cuando dicen Gorriti, tanto que nombran Cuando a decimos Gorriti. Gorriti no es un apodo, es Julio Gorriti, Agustín Gorriti. Julio son los- Argentino Gorriti. Son los técnicos de esta radio. Ujú. Son los técnicos de esta radio. Bien. Gorriti tiene que ver con Claro. el engaño por el tema de los cuernos, Ah, etcétera, claro, etcétera. decía. No estás manchando su reputación, Pero no vos, dice. no vos, el nombre, la palabra. ¿De acuerdo? Es Bien. eso. De acuerdo. Es eso nada más. Bien. Algo más les quería contar y me estoy olvidando No, de las tranquilo, cosas. que pasó? tenés últimas 4 funciones Sí. en el Maipo. No, me acuerdo que hoy es martes 2. La felicidad de noviembre. No olvidemos esa felicidad. No nos acostumbremos, no Lunes digamos. 1, martes 2. Quedó todo en ayer. No, claro. Una semana hermosa. A mí, mira, hoy tenía una cita a las 11 de la mañana. 11 de la mañana apareció esa persona. Dije, esta es la suerte de noviembre. Esta es la suerte de Esta es la suerte de ¿Cómo noviembre. te Lee. haces una cita? ¿Qué está ayer engaño? No, tenía que hacer unas fotos. ¿eh? 11 de la- y ¿Con 11 de la quién? mañana estaba ahí. Para una entrevista. Qué raro. Después, te lo contaría, pero lo próximo no te lo puedo contar porque ya empezás a decir cualquier cosa. Si querés te lo cuento. Contámelo. Hoy almorzamos con Julieta. ¿Vos con quién almorzaste? Quiero un espacio de silencio para reflexionar. Decirlo de vuelta. Pará, es mi amiga hace 20 Pará, años. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Decime lo que pasó y hagamos un silencio Dale. para reflexionar. Hoy fuimos a almorzar con Julieta. Teníamos muchos temas para hablar. ¿Por qué No, no, habría no, que no, dejar no. una pausa después de almorzar Sí, con alguien? claro. Dejame ¿Podés reflexionar. No, almorzar tampoco con soy quién? alguien, tampoco soy alguien. ¿Podés Perdóname, almorzar con si yo te hago un Mauricio pedido- Dayub y no te querés comer Claro. a Te Dayub? pido un minuto para reflexionar. quiere ¿no me comer lo a Dayub. cedes? ¿Te querés comer a Dayub? ¿Te querés comer a Dayub? Sí. Si yo te pido un minuto para reflexionar, ¿no me lo cedes? Sí, pero vos ¿Pero haces qué para reflexionar? Un un almuerzo de dos cartel personas. un ¿Puedo almuerzo. reflexionar yo? Bueno, ¿sabes a qué me estás llevando? A que no te cuente nada. Claro. A que no te cuente nada. Y además, almorzamos ¿Podés en hacerlo de full. vuelta? Había un amigo de Moldaski en la otra mesa. Entonces el mensaje de este programa es no almuerces con nadie porque van a querer hacer una Porque reflexión Pablo después. piensa que almorzar con alguien significa encamarse. ¿Podés decir la frase otra vez y dejarme un minuto? Fuimos a almorzar con Julieta, la pasamos bárbaro. Charlamos, nos contuvimos, nos contamos cosas del otro. Tomamos soda. Hablamos del trabajo. Ujú. ¿Hablaron mal de gente de este equipo? No, de este equipo no. de este equipo no. De otros sí. Al contrario. Obvio, con de este equipo solo cariño, flores. Solo cariño. Solo flores. Solo cariño. Sé quiénes son ustedes. Solo flores. Bueno. Claveles, pero Sí. solo flores. De otra gente, uf, le habrá picado Se la oreja. cuerió gente. Sí, ¿Cuánto tiempo duró el almuerzo? 3 horas. No, Aquí- hora y media. Era 13:15, pedí perdón porque llegué 13:16. Yo llegué 13 y 11. Fui perdonada. Bien. ¿Por qué valió la pena llegar 13 y 11? Porque pude cambiar de mesa. Pude elegir una mesa que estaba mejor ubicada. Si iba a Oblap, Claro, comías en la vereda directamente, pero no en la vereda mesa, sino en la vereda Literal, en el cordón. Pero bueno. Estoy reflexionando todavía. dale, reflexioná. ¿Nunca fui a almorzar con vos, Oblap? No. ¿Nunca fui a almorzar con vos? Sí, sí. Dale. Cuando discutimos. Bien. Buenas Claro. tardes, buenas noches. Este es el taller de engaños. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí quién habla? Ariel, Bienvenido, Ariel. Escuchamos tu historia. Aro. bueno, resulta ser, soy un chico homosexual. Hace 3 años comencé una relación y todo re bien. Yo me veía con otro chico aparte de eso. Pero, pará, ¿era pareja abierta o...? No, no era pareja. No, pero yo era abierta. Ah, pero sí. No sabía. Pero tu novio no lo sabía. Mi novio no lo sabía. ¿Cuánto tiempo de novio? Estuvimos unos 2 años Muy bien. ¿De dónde sos, Ariel? de Formosa. De Formosa. ¿Estás ahí ahora o estás en Buenos Aires? No, estoy en Formosa, siempre lo escucho acá. Saludos a Formosa, la hermosa, y a Clorinda, la linda. Sí. Muy bien. Adelante, Ariel. Bueno, me veía con un chico, varias veces nos vimos, y un día veo que este chico con el que yo le engañaba, Ujú. quería con mi novio, sube una foto. No. Conozco el lugar donde era la casa de mi novio. No puede ser. ¿Y qué reconociste? ¿Un banderín, un platito en la pared? ¿Qué, Buena qué- pregunta. qué delató? ¿Podés creer que era la sábana?
No. Que eran de Tommy Jerry. Cuando- entonces- No, era la típica sábana esta de cebra, digamos. Sí. Ah, las que tiene. Claro. ¿La que tiene quién? Pará. ¿La que tiene quién? Es un chiste. ¿La que tiene quién? Sí. Veo la sábana y me resultó medio raro y después empecé a mirar detalles por detalles y era la casa de él. No, Dios. Igual no podías decir nada. Claro. No, claro que no. Y entonces... Bueno, me seguía viendo con el chico este, que no era mi novio. Ujú. Y bueno, y después así, sacándole charla así, me dijo, y ando con este también, me dice, ¿viste? O sea, tengo algo con este chico. Bueno, entonces, pero ¿hicieron un trío? No, porque hay uno No. que, hay uno No, que sigue no, sin no. saber nada. No, Había pero uno que no- acá está, el vivo es el tercero, que se está bajando a los dos. Todos se están bajando Claro, con todo. Claro. ¿Y por qué no blanquean todo y dicen, che, vamos a pasarla bien? Era un todo contra todo, exactamente. Bien. Y en esto, yo nunca le dije nada a mi novio, Sí. Claro. porque tenía miedo que él me reproche a mí. No, ¿Cambió las perfecto. sábanas? Buena pregunta. No, no cambió. Ariel. La frazada, la pará. frazada. Vamos por Ariel, acá no hay drama, Ariel. No hay drama. Ajá. Ponele que hubo engaño al principio, pero después somos todos felices. Está todo Sí, bien. Pero hay una persona que no sé si estaba tan feliz porque no sabía nada. Igual eran todos culpables, no sé si todos felices. Claro. No, Éramos está- todos todo culpable. culpables y felices éramos. Bien. Bien. Qué linda novela, culpables, Culpables y y felices. felices. Porque la felicidad da culpa. Claro. Bien. Ariel, un abrazo grande. Gracias por Dale, compartir un tu abrazo. historia con nosotros. Sí. Quiero saludar a Julieta. Sí. Te quiero decir algo. Son una ortiga porque nunca me atendé el teléfono los sábados. No. Es una ortiva igual por muchas otras cosas. No, por Y además, muchas otras ella cosas. dice, nos dijo a nosotros antes, solo quiero hablar con porteños los sábados. Dijo. Mentira. No, Mentira. Tremenda, tremenda. Tirá Mentira. cuando me partiste el corazón. No, por favor, yo no atiendo el teléfono porque tengo que estar al aire, pero voy a rodar cabezas. Y le quiere dar a Seba. Por favor. Es muy obvio, muy Es obvio. muy eso. Un abrazo, Ariel. Beso Dale, enorme. hasta luego. Muy bueno el Beso programa. enorme. Punto Caramelos, los sábados. Caramelo. Sí. Sábados 10 de la mañana en Urbana Play Sí. con Julieta Pink, Julieta Shulkin y Sol Rosales. Y gran equipo. Y gran equipo. elenco. ¿Ya se sabe el sábado si pasa algo o no? No. Nada. Todo secreto todavía. Bien, tenemos audios también. A ver. En el 11 68 61 1043. Hola. Boogies, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Para el taller de engaño, hace 3 años que juego todos los martes con un equipo. Sí. Y hoy a la noche dije que me dolía el tobillo y me voy a jugar con otro grupo que Engañazo. me cagué de risa la otra vez que jugué con ellos. Engañazo. Engañazo. Y me siento un poquito como que los estoy engañando. Sí, los estás engañando. Un poquito. Bueno, No, ¿qué no. dicen? Engañazo. Abrazo, gurises. Abrazo, Engañazo, gurí. Engañazo. Un poquito Engañazo. es el almuerzo de hoy de Seba y Juli. Engañazo. Eso es un poquito de engaño. Dale, Engañazo. Dejate de joder. tremendo. Porque aparte te voy a decir algo, que te reíste la primera vez, por eso decidiste traicionar a la fidelidad de tus otros compañeros de fútbol, Sí. pero no va a ser siempre risas con los nuevos. Y después cuando Claro. los estés extrañando, esta te van a dejar volver. Tranquilo, Oblap, tranquilo. ¿Querés ir a jugar vos, Oblap? ¿Fútbol? Sí. No. Muy bien. Ah, Somos Vuelta y Media. Este es el taller de engaños de este día martes. ¿Qué fecha es hoy? 2 2 de noviembre, porque noviembre es perfecto. Perfecto. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Insisto, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Uy, No, yo caigo redondo acá, No. me envuelven en esta alfombra y me tiran a la calle Rabiniani. para nada. El No, río, viene a lo mafioso. Estoy desesperado. no, hay que ser compost. Insisto, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas. Sí, ¿quién habla? Uy, Sí, amigo, ¿quién habla? sos vos. un poco nervioso. Tranquilo. Va a estar todo bien, va a estar todo bien. ¿Cómo te... Bueno, no pasa nada, es tranquilidad total. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Por qué mataste a tus padres? Carlos, Carlos. Te llamas Carlos. Lo está inventando más Sí, que está nada. bien, no hay problema. Carlos, escuchamos tu historia. estoy en pareja hace 4 años. Hola. El año que viene me voy a casar ¿Sí? y vos viste cómo es la relación, ya la convivencia. Yo soy muy feliz, no sé, vos me decís, vos viste, acá estás hablando con 3 personas que disfrutan mucho Yo la también. convivencia. Casada. No, vos decís, vos viste como la convivencia como algo negativo. 12 tienen No, ganas. no, Sí. no, 12. negativo no, es como que todo muy monótono. Ujú. Juli. Bueno, toma. Y, Eh, hermano, vas 4 años, te digo, fíjate antes de casarte. Metele chimi, ¿eh? Sí. Dale, ¿y? no, yo la amo, estoy enamorado, Sí, la amo, sí, pero sí, bueno, por dale. ahí
el tema de las relaciones, viste, a veces medio que cuesta, uno se No me aburre. digas. No. Sí, un poco. Y ¿Y? nada, empecé veo a mi ex cada tanto. No, No, pará, pero verla no es engaño. ¿A qué te refieres con verla? como almorzar es. Verla es almorzar al mediodía. ¿A dónde vas a almorzar a la noche, tarado? Pará, Oblap. ¿Y, amigo? No, tenemos encuentros así. Sexuales. En un hotel, digamos. En un Sí, hotel. ¿Y te estás enamorando de tu amiga? ¿Tu ex? ¿De tu ex? No, de ninguno, no. Yo estoy enamorado de mi pareja, yo la amo y estoy hiper enamorado. Bueno, entonces para mí no hay engaño. No, pues la ex, mucha mucha. Claro. Mm. ¿Hay hijos en el medio? ¿Crianzas? No. Cuando lo hacen. Por el momento no. ¿Y tu ex está en pareja? Buena pregunta. Ella sí está en pareja Listo. y tuvo un hijo con la pareja actual. ¿Y con cuánto tiempo estuviste con tu ex? Bueno. 3 años y medio más o menos. ¿Y con la nueva? 4. ¿La nueva luna fiel? 4. ¿Y por qué cortaste con tu ex, Osvaldo? Porque ella quería más lo que era una familia, convivencia y Obla. Viste cómo son las yo quería más. Más lo que es la joda. Rock and roll querías vos. Sí. Vos querías ir a ver a los charros. O a los que toquen. Sí, los originales o no pasa nada. No, eso no. Bien. Pero, nada, eso. Y te vas a casar Así ahora, que- bien. ¿Te vas a casar así? La hiciste bien. ¿Y a vos Sí, hoy justo ya. te genera alguna angustia esta situación? Vamos arriba. A veces sí, a veces no, porque yo le hablo con mi pareja y me dice, mira, hacé lo que quieras, pero no sé si me lo dice jodiendo o no. Tipo, Y se lo puedes preguntar, ¿me lo decís jodiendo o no? ¿A qué te referís con hacer lo que quieras? ¿Guillermina? no, cuando uno quiere tener relaciones, cuando dice, no, hoy no tengo ganas, no sé qué, bueno, listo. Juli. ¿Y sabe me tu dicen ex? eso. ¿Sabe tu ex que te vas a casar? Sí, le comenté. ¿Y qué dijo? Sigamos en esto. No, Chupa. con mi Dale que ex se termina el solamente... Con mi ex solamente tenemos Sepso. buena relación en la cama, digamos, ¿no? Claro. No en la parte de lo que sería... ¿Es somier o es colchón común? Hotel. ¿Dónde lo suelen? ¿o dijo hotel? Dijo hotel, creo. Somier en Y ahora, hotel. con total frialdad, Juan Carlos, con total frialdad, decís que no se banca así una relación, decís, tenés la relación con tu mujer, con la que te vas a casar, tal vez formes una familia, y con tu ex, solo tenés sexo. ¿Pensás, no se la banca eso en el tiempo? No lo sé, yo creo que sí. Bueno, Yo Sí, pienso Juan que... Carlos se entere. Bien. El tema es que hay otra persona acá. y sí. Pero Porque bueno, una cosa es, che, pasó un par de veces, pasó la otra cosa es, mirá, hace bueno, 2 en años. un momento se va a terminar eso Te también. hago una consulta. Si tu actual y futura mujer viera o viese a su ex, salud, Seba, Gracias. ¿te jodería mucho o, Bien, o te jirafa. aliviaría porque vos estás haciendo eso? Qué buena pregunta. Muy bien. Ella trabaja con el ex, así que confío en ella que nunca hizo nada. ¿Pero por qué confías si vos...? Pero entonces, si pensás que eso es confiar, la estás engañando, amigo. Si vos sostenés que tu confianza Claro. está apoyada en que ella no tenga nada con su ex, si vos sí tenés algo con tu ex, hoguera. ¿O quién? No, yo Hoguera. sé lo que estoy haciendo. Yo confío en ella porque ella me dijo, ante todo es un respeto hacia la persona que vos estás. Con ella yo confío que ella no, como yo sé que piensa ella, no me engaña. Bueno, entonces vos... Entonces ahí vos estás- estás vos sí. diciendo... Estás diciendo que- que Vos vos decís engañás. que vos sí engañás. Te hago una pregunta. Si ella se fuese a almorzar con su ex mañana, ¿lo considerarías Sí. engaño? Almorzar. Almorzar. No, yo sé Almorzar. de cómo terminó, Un la poco. relación de ella muy tóxica y Bien. si me dice se va a almorzar me sonaría algo medio raro porque sé cómo es la relación. Es raro, No. es raro. Un abrazo, Pero- amigo. Oh, Muchas gracias. lo Hasta lim- luego. Lo limpiaste. Un beso grande a Ana Katz, que hoy duerme, hoy cumpleaños. Bueno, Estoy bueno. hecha mierda. Pará. Actriz, directora, guionista. Un beso grande, Mirá Ana cómo Katz. pasa de largo los fallidos. Sí, Vos bueno, te sigue bueno. hablando. Bueno, Un beso a la Katz. duermo poco. Hoy vino Carla Peterson, justo a Todo Pasa, y está la serie Terapia Alternativa, que está buenísima, dirigida por la gran Ana Katz. Bien, ¿ya estamos con Taller de Engaño entonces? Muy bien. Ninguno no fue engaño, entonces, hasta ahora. No, el Este último, último para mí sí. El último fue engaño. Quise decir lo contrario. Sí, el último fue engaño, por supuesto. Todos fueron engaños. Todos fueron ya está, engaños, ¿no va sí. uno más? No va uno más. Uno más. No. Uno No, porque más. después se atrasa, tiene que venir Peto. Hoy viene Jay Mamón. Ah, ok. No tengo todo, golosinas. Claro, rápido. Sí. Estamos en la cola rápida, ¿Vos digamos. querías contar alguna historia, Obla? ¿No tengo alguna mano por? ¿No tenés ninguna mano? 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando?
presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 12 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mis amigos Pablo Daniel Fábregas y Gustavo Ariel Menahem. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez comió la manzanita de Pochoclero. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3 en YouTube, en Twitch y en todo el mundo. Los abrazamos y les decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Cyber Monday en farmaplus.com.ar. El evento que te hace bien. Encontrá increíbles ofertas de 2x1, 30, 40 y hasta 50% de descuento en dermocosmética, cremas de belleza, capilares y muchos más productos seleccionados. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Farmaplus.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Vuelven los abuelos de la nada. El 12 de noviembre en el Teatro Coliseo. Todos los clásicos en una noche. Entradas en venta por Ticketek. Banda invitada, Ye. No te pierdas el gran regreso de Los Abuelos de la Nada. Produce Eureka Pop. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Libertad. Avanza Vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503. Las mujeres salen a la cancha. Llega la primera edición de la Argentina Open Tenis Femenino. Vení a ver el mejor tenis internacional del WTA Tour. Del 31 de octubre al 7 de noviembre, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Conseguí tus entradas a través de Ticketek. Argentina Open Tenis Femenino 2021, primera edición. Urbana Play 104.3, radio oficial. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos,
votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplo. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Urbana Play anuncia. Este miércoles de 13 a 17 horas, Renault y Todo Pasa te invitan a compartir un programa especial desde Clutch Basket para vivir una experiencia distinta. Te invitamos a vivirla en Urbana Play 104.3. Multiplataforma, urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. Con Renault Stepway estás a la altura. Un programa producido por Urbana Play. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Agéndanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Una sección. Dejo de escuchar. Una sección más y dejo de escuchar. Una sección más y dejo de escuchar. No. ¿Acaso enloquecido? Jamás dejaré de escuchar. Vuelta y media. Siempre un poco más. Hola chicos. Siempre mando mensaje guardando a Seba por Atlanta. Quiero decirles que son una excelente compañía y cómo se van a comer 3 con agropecuaria. Ay, qué chistoso. Andá, ¿qué estudiaste en la escuela Piñón Fijo? Forro. No, porque está siendo peyorativo con Piñón Fijo. Tenés razón. Pedirle perdón a Piñón Fijo. Le pido perdón a los dos. Y pedirle perdón a todos porque no sabemos quién es Piñón Fijo. Si está sin maquillaje. Lo conocí. Yo a Piñón Fijo lo conocí de civil y cuando se fue me dijeron, este es Piñón Fijo. Él tiene órdenes de decirle, solo digan a la gente cuando me fui. Sí, claro. Yo venía hablando con un cordobés, se notaba que era cordobés, y cuando se va, el tercero me dice, este es Piñón Fijo. Ay, no le era la cara. También es una hermosa joda, Cuando sea cualquier cordobés, Sí, decir, sí. este era Piñón Fijo. Este es Piñón Fijo. Se llama Fabián Gómez. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Che, Bien. perdón, ¿cómo es el score de este año de Atlanta Posta? ¿Cuántos ganados, cuántos perdidos No te del digo, último torneo? no es tan escandaloso como vos crees. Por eso Lo que digo. pasa es que perdimos todos muy seguidos los que perdimos. Sí, cuando a ustedes les gusta algo, le dan con todo. Sí. Bueno. ¿Vos querés esperarme en la puerta de la radio? ¿Para qué? ¿De verdad? Acá, hoy va a llover. Te voy a decir, Atlanta, 9 ganados. Sí. ¿Para vos cuántos perdidos? 13. ¿Jirafa?
15, dice, no al micrófono, 20 años de radio. Peto. Bueno, perdón, me estoy pintando. Bien, ¿qué tal? Bien, che. ¿Cuántos perdidos para vos? ¿Cuántos perdió Atlanta? Sí. 5 partidos. No, boludo. No, ¿Y nunca. cuántos? 9, ganó 9, empató 11 y perdió 11. Empató 11. No está tan mal. Tampoco está. No está bien. Hizo 26 goles. 26 goles, ¿eh? Y de esos, Sí, de esos 31 26 partidos. goles, ¿cuántos fueron gol? Todos. Ah. Y nos hicieron 33. Eso no está bueno. Logramos así 38 unidades. Te pregunto porque viste que ahora está, este par de días está muy en boga el arbitraje de ascenso. Claro. Así que por ahí alguno de esos goles no fue gol. No, bueno, justo, no voy a llorar igual. No voy a llorar. Y no voy a Pero llorar. está bueno que se hable del tema. Y el tema ganó los primeros planos. ¿no? Que En no los sea medios. tabú Atlanta, ¿no? Claro. No es por Atlanta, es por los demás clubes que están peleando arriba y algunos clubes también. Parece que en YouTube se pueden ver algunos videos escandalosos. Escandalosos. Así, me parece muy Escandalosos. bien que sean así. Está Así buenísimo. deberían aprender los jueces. Ajá. Ya aprendieron. Ya aprendieron. Sí. Bueno, Peto Homenaje trae el curso donde te ayuda. ¿Qué tenés para hoy, Peto? No, ese es el teclado que va a tocar bien Jay Mamón. Sáquenselo. Escuchá. Sáquenselo. Cortineando. Sáquenselo. $5 le di al negro de los Dale, controles. Así dale. que no vas a poder con ¿De qué vas a hablar hoy? Mira, es raro lo que va a pasar hoy. De pronto tuve un ataque de no inspiración, Sí. ¿no? De rutina, de inercia, te diría. ¿Y? Y tengo para elegir, para que elijan. A ver. Es el mismo tema del que vamos a hablar este sábado y el próximo. ¿Hoy es sábado? No, hoy es martes. Ah, entonces me voy. Dale. Este martes y el próximo. Pero les voy a dar a elegir. A ver. Vamos a hablar de conocer a alguien. Conocer a alguien por primera vez. Y sí, Y cuando puedo dar conoces a alguien es por consejos. primera vez. Claro. Puedo dar consejos, A ver. tips de consejada, o que son 14 consejos, No entiendo nada. o una lista larga que vamos a hacerlo en 2 veces, más Bien. o menos unas 70 preguntas para conocer a alguien la primera Se vez. está pintando las uñas de nuevo. Les puedo dar a elegir Sí. y sepan esto. Es A ver. opción 1, opción 2. Si ustedes dicen 1, puedo llegar a ser 1 o 2. Si ustedes dicen 2, puedo llegar a ser 1 o 2. Es lo mismo. Claro. Bien. Pero no es lo mismo lo que ustedes digan. Claro. 1. 1, Preguntas, Dale. 2. 2. 3, No, 1 o 2. 1. Bueno, ¿qué hago? A ver, lo que vos quieras. Bien, tips para conocer a alguien. Vamos a la próxima voy a venir con las preguntas. No entiendo nada. Va a dar tips para conocer a alguien. Tips para Ah, conocer no te a hagas alguien. el que entendés todo, porque Pero no es está eso, fácil. pará. Dijo No, eso, porque tips estás para en conocer a alguien. cualquiera y te lo agradezco. Sí. Siempre tenés que estar en cualquiera. Es Adelante. mi momento Entonces, para Lo pintar. primero que hay que Sí. saber, Sí. estamos hablando de conocer a alguien amorosamente, ¿no? Si es que esto existe, Claro. sabemos que no. No existe el amor. No. Existe la guita. Existe la guita, existe el amor a la guita. El interés. Existe el interés. Ahí está, lo que Bien. llamamos amor, que es un interés a ver quién me cocina. ¿Dios es Ponele. guita? ¿Eh? ¿Dios es guita? Sí. Dios es guita, y Dios es De perogrullo. billete de 10.000. ¿Es guita blanca? $10.000. ¿Es guita blanca o barrani? Blanca, sí, siempre. Bien. Dios no tiene nada negro. Bueno, tips para conocer a Algún alguien. angelito nada más. Tips para conocer a alguien. Bien. Hay que entender que en general, Sí. en la antifilosofía, la honestidad no existe, ya sabemos. Ujú. La honestidad no existe. Bien. Lo que puede ser honesto para vos, para mí no, Claro. y así. Fijémonos en el arbitraje. Pero en esta tarea menos que menos, estúpido. Aquí- Menos que menos, estúpido. No te enojes. Estúpide. Dale. Hay que inventarse un personaje para ir a conocer a alguien. Me gusta. Cuanto más elaborado, más chances de ganar. Porque de eso se Totalmente trata. de acuerdo. Viste que te dice, ganaste hoy, ganaste. Más chance, una biografía. Se puede robar la biografía de Llanola, si querés, y decírselo todo. Pero es mejor hacer un Porque además Frankenstein. uno va a una primera cita, Peto, y se dice, te mostrás transparente, No. te va a ir mal. Claro. ¿Quién te va a querer a vos? Exacto. ¿Quién te Hay va que a poner querer? lo que pones en LinkedIn. Claro. Exacto. Y lo que ponen otros. El LinkedIn del Tenés amor. que inventarte Bien. unos padres, Ajá. unos abuelos. ¿Podés decir que tus papás son y pones Exacto. artistas? Sí. Madonna Maradona. y Jeff Bezos. Sí. Bien. Pero tenés que estudiar un montón Un para montón, sostener un montón. un montón. Ah. No hay espontaneidad. Pues sí, soy sobrina No hay de espontaneidad. Mercedes Morán. Soy sobrina de Bien. Mercedes Morán. Soy sí, perfectamente. Hábitos tenés que... De hecho, me llamo Sebastián por Mercedes Morán. ¿puedo Sentado. decir? ¿Cómo? Me llamo Sebastián por Mercedes Morán.
Claro. Y claro. la otra persona dice, ¿y por qué Y será? Weinreich por Llanola. Por Llanola. Pero en las primeras Claro. citas no se repregunta eso. Claro, se se entiende. deja pasar. Se deja pasar. Bien. Exactamente, por eso. Hay que sacar provecho de esa debilidad mental. Muy bien. Bien. Inventar hábitos, inventar estatus. Es muy importante. ¿Eructaste inventar un recién? estatus, ¿eh? ¿Eructaste recién? No, me atraganté. Ah. Esto es eructar, No, pero no no me está. salió. Dale. De chico me salía. una radio multiplataforma. No, ahora eructé. No, te están viendo en Te están YouTube. viendo. Hay chicos que te ven. No, Basta. Espérate. Sos un asco. No podés ¿Otro? hacer eso. No, No. va a hablar Jay Mamón ahí, dale. Bien. Jay Mamón, ¿no eruta? No sé. Eruta. Dale. Eruta En TikTok sativa. hay un Jay Mamón, un falso Jay Mamón tirándose un pedito. Dale. Por favor, Dios. Entonces, hay que inventarse un estatus. Bien. Por supuesto, superior. Ajá, por supuesto. superior, ¿no? Es una competencia con la otra persona la primera cita, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Que sí. Que sí. Bien. La economía hay que inventar. Y los avanzados, Sí. por favor, invéntense un país de origen. Ah, Cierto acento también. bien. Un país que no existe, mejor todo, que no es... Que si no, No, existe, mejor todavía. Pero Eslovencia. que exista. Y tirarlo así sutil, ¿no? Llegás a la primera cita y decís, no, a los 18 cuando llegué a Argentina. Exacto. Cuando llegué a ¿De dónde? Argentina. ¿De dónde llegaste? Ah, ¿no te dije nada? No. Dinamarca. Ah, Mi familia es toda de Dinamarca, sí. Ah, no tenés nada de acento. No, porque ya estuve acá y... Pero te puedo hablar también en danés. Sí. Eso no lo Podés creí. ir así todas Sí. las. Claro. La ¿por otra qué persona no hacemos te va a decir en la primera cita, eso no es danés. Claro. Y si te aparte dice que eso no es sabe. danés, le decís, y vos viviste en Dinamarca, vos cómo sabés. Para la mayoría de los argentinos, danés es un postrecito. Sí, No claro. tienen idea. Bien. Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué hacemos esto? Primero, ¿Por qué? porque odiamos la honestidad, Ajá. porque sabemos que somos odiosos tal cual somos. Bien. Porque no existe nada en el mundo que sea ser como uno es, no existe. No existe. Para aprovecharnos de la debilidad mental, como dijimos, pero sobre todo, Sí. ¿sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué? Por si llega a salir bien. Mm. La vida ideal es aquella donde vos te casás con esa persona y estás los próximos 50 años hablando en tu casa así, con tus hijos así. Tenés que mantener Y esa estás- mentira. Exactamente, y estás Bien. deseando ir al baño encerrado para poder hablar un poco así, ¿qué hace? Igual, Peto, la vida hay que vivirla como si fuera otra persona. uno. Por supuesto. Ahora, imagínate Porque qué uno lindo no sabe que quién es te uno casás con exactamente. esa mujer que conoces Sí. y toda la vida te decís, vamos a Dinamarca. Y vos vas a tener que ir en un momento. y Vamos vas a al decir, pueblito de acá tus nací viejos. yo, y a inventarte No, unos y vos amigos. decís, me pega mal ir a Dinamarca. Ay, es un robot. ¡Es robot! Es un robot. ¡Es un robot danés! Ay, Y así muy todo bueno. me hace mal al ánimo ir a Dinamarca. Oh, marciano. Y te pregunta, ¿pero se habla como un robot en Dinamarca? Pensé que no sabías. Sí, son muy, muy robóticos Sí, los muy dinamarqueses. robot. Vos, Peto, ¿sabés que en mi familia hay una anécdota de una familiar de mi abuela, creo? A ver. Que se puso en pareja, ustedes ya la saben, se puso en pareja con un señor, 1, 2, 3, 4 años, todo fenómeno, se van a casar. Dicen, sí, vamos a casar. Cuando van al registro civil le dicen, bueno, por favor, Gustavo y Menagem, junto con Hermenegilda, vengan. Y él dice, no se llama Hermenegilda. Y ella dice, después te explico. Ay, Eso es ideal, era ¿no? ahí. Ideal. Le engañó el nombre toda la vida. 4 años de pareja y le dijo, después te explico, después te explico. Espectacular. Y ahí se enteró que el nombre con el que ella se presentó y vivió no era. Yo me voy del altar. No, esa es la No, persona. al contrario, indicada. ahí te quedás. Sería hermoso, claro, decir, y estos son mis hijos, pero después te explico. Sos dos monaguillos. Así hay que vivir, ¿no? Así hay que vivir. Muy bien. ¿Te vas? Vamos por el ítem 1. Sí. Ítem 2. A ver. Es importante, sobre todo para los jóvenes, pero para todos, conocer varias personas a la vez. Bien. ¿Entendés? Jugar varios partidos. Bien. Varios partidos. Pero más importante aún es jugar varios partidos, conocer a varias personas y hacerles creer a cada una que es la historia única. Bien. ¿Entendés? Me está pasando cosas que no me pasaron nunca. Deshonestidad brutal. Total, conocerte a vos. Siento Total. que te conozco de toda la vida. De toda la vida. Lástima que no nos vimos antes. Ay, qué pucha. Sí. Qué pucha. Bien. Bien. 4. Dale ritmo. Sí, sí. Sí. Bien. 4. Dale. Dale. Trate de indagar qué espera la otra persona de la relación. Ah. ¿Y qué hacemos cuando sabemos? Especulamos con eso. Hacemos lo contrario. Fingir. Esta es la palabra clave para conocer a Por ejemplo, nos fingir. conocemos, Peto, en una primera cita. Digo, yo quiero serte sincero. Sí. Yo estoy buscando un hombre para formar una familia. No quiero perder el tiempo. Yo quiero algo formal, quiero que tengamos hijos. No sabes el dólar que me sacás de encima. ¿El dólar? Sí, pues mucho más que un peso lo que me sacaste. Ah. Porque ¿Por qué? yo quiero lo mismo.
Mirá. Sueño con lo mismo y tenía un miedo. Bien. Tenía un miedo que vos no... No, te estoy jodiendo. Yo en realidad quiero pasar una noche y... yo también, Ah. Pija y Sí, pija. obvio. No, en realidad no. En realidad quiero... No tenía nada para hacer hoy. Dije, el primer boludo que me cruzo en Tinder lo invito. Sí. Ah, no, yo no estoy en Tinder. Ay, ¿con quién estoy entonces? Con mi viejo. Te cruzaste con mi viejo. Lo que pasa es que hacemos... ¿Querés que te lo presente? No, ya me quedo con vos. No, dale. mentira, también estoy yo. Mentira, Viste que a mí también me gusta Sí, claro. jugar así. Bien. Sí, soy el otro. Perfecto. Soy lo que el otro quiera. Finjo. Un camaleón. Más lindo- de las cosas más lindas de la vida es fingir. Dios nos quiere fingidores. ¿Quién Selig. dijo eso? Sí, Selig. Selig. ¿Pero quién dijo eso? ¿Querés que te diga quién dijo? Sí. Arturo Puig. No. Mirá. Sí. No dijo. A mí, yo lo vi mucho más que vos. Ya sé. En la vida. Bueno, ¿En lo qué dijo. contexto te lo Arturo dijo? Puig lo dijo. Un día que estábamos caminando por Palermo los dos. ¿Qué te dijo Arturo? Dios nos quiere fingir. Yo trabajé con Arturo, Y también. siguió trotando. Mm. Shortcito muy chiquito tenía Arturo. Mirá. Muy chiquito. Pele de la época del shortcito chiquito. Claro. Yo un poco los extraño, los shortcitos chiquitos. Nadie te preguntó. Sí, mis madrijim de Maccabi usaban shortcitos muy chiquititos. Se notaba todo. Fuerte. Bien. Sí. 5. Madrijim. Sí. Si de pronto... Pará con tus comentarios antisemitas. No, pero son ¿Qué dijo? palabras. Madrijim, repito para la. Madrijim. Nosotros los lo conocemos como líderes, Madrid. Los adalides. Yo, a mí No, me han Madrijim dicho es Madrid plural. y ahora me dicen Madrijim y Es no me lo plural. explican. Claro, porque es plural. adalides. Pero dijo mi Madrijim. Miss. Miss Dijo. Madrijim. Lo que pasa es que habla re mal, Peto. Miss Madrijim. Sí, Sí. Es que es ganó. como sí, salen sorteados. Es Bien. un evento. 5. 5 y te vas. 5 y te vas. Basta. ¡Habla, dale! Suena horrible. ¿Lo conocés? Que me llamen a la partida. 5 y te vas. Bien. No, 5 Sí. y me voy. No, son 14, te dije. No la Vamos vas a rápido. hacer. No. Si de pronto sus sentimientos cambian, estamos conociendo, Sí. de pronto cambio. De pronto siento que ya no es con vos la cosa. ¿Qué tengo que hacer? Hay 3 caminos nada más. Seguir. Seguir, ¿pero qué primero? Antes de seguir, ¿qué? Comprometer. Casarte. Claro. Negar y seguir. Bien. Fingir y Y seguir. seguir. Pero hay otro camino, ojo, A ver. desaparecer. Gostear. Exacto. Sin avisar. Sin avisar, sin nada. Y te mando un mensaje. Al otro le gusta mucho eso. No le gusta nada. Dicen que no. Dicen que no, pero son negros. No le gusta. Dicen que no, pero son negros. No le gusta, no digas. Responsabilidad Te gusta. afectiva, no. 6. Sí. Espere que Vas a la hacer otra 7, persona se ilusione y cuando vea a la otra persona ilusionada, ¿qué le digo? Le tiro agarro, amaso esta pelota de béisbol y ¿qué le digo? ¿Qué? No estoy preparado. No. Sí, es genial, la carita que ponen. No. Parecen un perro pateado. Pero es lastimar a la Sos otra mucho persona. para mí, es linda esa también. Sos mucho para Sos mí. mucho No te para merezco, mí, no te merezco. No No te estoy, merezco. de verdad que soy muy... Te mereces una persona Pero mejor. sí, pero lo más importante lo tenemos. Mirá cómo lo hiciste, mirá cómo hiciste sufrir, te felicito. Me lo han dicho. 7. ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Estás loco, Peto? Este es tu público. Tu público. Pará, ponelo de nuevo. Sí. Peto, ¿vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Estás loco, Peto? Jazz. Bien. Arte. 7 y te vas. 7 y afuera. Si no sabe si seguir o no, ¿qué haces? Sí. ¿Qué haces si no sabes si seguir o si estás listo o no estás listo? Y Porque a un veces día- no sabes lo que querés. Un día ¿Qué seguís y haces? otro no. Negás y seguís. Le preguntás porque a los dijiste- demás. Hacé lo que te digan tu mamá, tu Ah. papá, tus amigos, tu analista. Hacé lo que te digan los demás. Otra cosa. Lo más lindo de la vida, ¿sabés qué son? ¿Qué? Las falsas expectativas. No. Las falsas expectativas es de las cosas más importantes de la vida. Vos me vas a decir que no, pero es cierto esto, está científicamente comprobado. ¿Vos te pensás que Egipto va al Mundial pensando que va a perder en la primera ronda? No. No, van falsas expectativas. Van ¿Vos te pensando pensás que- que toda la gente que murió hoy, que ya murió, son las 6 de la tarde, ya murieron gente? Y falta para que muera todavía. Total. ¿Vos Sí. te pensás que toda esa gente se despertó diciendo, hoy no llego? No. Tenía la expectativa de llegar a dormir. Entonces, Falsas expectativas, es el secreto de vivir. ahí estoy de acuerdo. Es lo que te mantiene. Uno dice, no, en 10 años, andás a ver. Andás a ver. Andás a ver. Andás a ver.
Hoy va a salir bien, ni siquiera. Sí. Hoy va a salir bien el programa. Andás a ver. Hoy va a venir, Jay. Andás a ver. Che, el fin de semana hacemos un asado. Andás a ver si hay fin de semana. Sí. Por ahí el Papa el viernes dice, basta, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, y así. No hay más sábado y domingo. No hay más sábado y domingo. Bueno, el 2020 nos vino a enseñar eso. Sí. La pandemia nos vino a enseñar eso. Andás a ver. Se ¿Qué, sigue el Papa es pintando un las uñas. caprichoso? No. Ah. Vos tenías proyectos para el 2020 y te tuviste que encerrar. Sí. Gil. Bien. Última y te vas. Última, qué lástima. Sí. Bien. La persona adecuada. Está bien, para los que no saben si es esto, si no es esto. Sí. La persona, ¿quién es la persona adecuada? Yo conocí a este, estoy entre estos tres. Bueno, eso, ¿viste cuando dicen encontré el amor de mi vida? Sí. Es el único que te dio bola. Es lo que te No, encontraste. no existe ni el amor ni tu vida. Ninguno de las dos cosas existe. Primero eso. Sí. Va, primero y segundo. Y segundo. Y tercero, el mundo es enorme. Mirá si justo va a estar el amor de tu vida. Te encontraste con algo. Justo en la misma Sí. ciudad. Debes tener un amor de la vida en cada Qué lugar. consecuente con vos mismo. Claro. que Qué sos, autoestima, dale. qué autoestima que Por tenés. favor, Qué pedazo de choripán Claro. mordido. El amor de mi vida. No, te No. encontraste una persona que más o menos te cerró. Salvo que tengas razón y el amor de tu vida no era gran cosa. Sí, o vos le cerraste a la otra persona. Totalmente. Es para decirlo Pero es en un muy probable estándar. que el amor de tu vida, el gran amor, esté en otro país viviendo. Probablemente. Sí, es muy y que probable. ya esté en pareja. Sí, Sí. 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 O que no exista. Sí, y que haya enviudado y nunca va a Nunca te enteres. Por más que no sea el gran amor, Bien. nunca va a olvidar al muerto. O la Bien. muerta. Ajá. Y siempre Bien. le vas a hacer O el acordar. muerte. O el muerte. Bien. O el juernes. Bien. ¿Te vas? ¿Quién es la persona adecuada entonces? ¿Quién ¿Quién es? es? La que tenga guita. Muy bien. Movilidad. Muy bien. Pero más allá de la guita, la persona adecuada ¿Sí? es aquella persona que te incomoda. Que te hace sentir un poco Que incómodo. te saca de la zona de confort. No, que te incomoda, que sé, viste, como estar ahí, siempre querés estar en otro lado. La persona adecuada es la persona cuya comunicación no es fluida, que siempre cada conversación es un... hay que Trabada, hacer un trabada. poco Claro. de... Que la vida sea un martirio, ¿no, Sí, Peto? sí, pero ni Que siquiera sea- un gran martillo. Claro, pequeño. Sí, sí, una Que yo te- chinche, no un clavo. Claro, ¿entendés? Una claro. chinche. Es una piedrita en el zapato Una mínima. piedrita que mínima, podés mínima. seguir Es caminando. arena, es arena. Ni es Exacto. piedra. Yo te digo, es la mañana, ya empieza. Buen día. Sí. Buen día. Sí, buen día, escuché ya. No, está Por bien, te primera- hablo. ¿cuántas Te hablo, veces te hablo y no me contestás. Pero te tengo que contestar Te hablo. así. No, está ¿Qué bien. es? ¿Una obra de teatro de Alberto Martín? No, está todo bien. Al pie, al pie, al pie. Pero te digo, buen ¿Qué, día, querés contestame. que te lo traiga Bueno. a Matías Santoyani? Listo. ¿Vas a desayunar? Sí, sí. No Ah. sé. ¿Qué no sabes? ¿Cómo te va? ¿Con qué? No sé. Para. Bueno. Empecemos de Tomémonos nuevo. un tiempo. Empecemos Dale, de nuevo. dale. Dale. Empecemos de nuevo. Buen día. ¿Qué me miras así? Que no sé qué, si querés que te conteste buen día al No, enseguida. contestame lo que sentís. Hambre. Bueno, A ver, vas, ¿querés empecemos así el día? Empecemos así. Decime buen día. Buen día. Hambre. ¿vas a desayunar? Parece que está... Bueno, está buen bien. día. Buah. Separémonos. No, sigamos. Ahora, Sigamos, dale, sigamos. boludo, me tenés Dale. que llevar al centro. No, hoy no te llevo al centro. Dale, me dijiste que me llevabas al centro. No, ayer te llevé, hoy también te tengo que llevar. Y me decís, sí. No Sí, me sí, dijiste ¿qué? ayer, sí. Ja, Buah, te amo. listo. Yo también. Dale. Buah, listo. Así tiene que ser la vida, ¿no? Sí. Así. Y vuelven a la noche, Peto. Pará. Vuelven a la noche. Vuelven a la noche. Sí. ¿Cómo te fue en el día? Bárbaro. Bárbaro. Te mandé un mensaje y no me contestaste. No, pero por eso me fue bárbaro. Me viene bien a veces olvidarme un poco de nosotros. Claro. Me relaja, ¿viste? Sobre todo de vos, ¿no? Sí, de nosotros, de vos, de mí con vos. Claro. Me relaja. Igual tenía ganas de verte. ¿Por? Y qué sé yo. ¿Qué sabés vos? No sé, te extraño, me parece. A mí me Pero parece te que no. extraño cuando no te veo. Ahora que te veo ya... Claro. Bueno, pero Bien. ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ahora sí te lo digo. Así Buen día, tiene mi que ser la amor. vida con la otra persona. Todo la noche, digo, ahora sí, Friccionado, todo trabado, todo. Sí. Nada no va, fluye. No fluye. Así. Esa es la persona adecuada. Esa es la persona Esa es la adecuada. persona. Y si tiene guita, ya. No, Bien. No lo dudes. Ok. No Pero lo- también está bueno si tiene menos guita que vos para enrostrarle todo el tiempo, ¿no? Sí. Eso es lindo. Pero sobre todo es mejor que tenga más guita. Ajá. Más guita. ¿Por qué? Para aprovecharse. Bien. Siempre, Bien. siempre. Bien. Siempre. La ley del Magitudo. menos groncho. Es la ley del menos groncho. La Es ley. horrible lo que decís. Pero bueno. Sos ¿qué va una a ser? persona tan ¿Qué va a ser? desagradable, ¿Qué va a tan ser? desagradable. Ah, Bueno. la última, No, igual te vas. 10. Así hacemos 10 entera, porque eran A ver, 9. 10. dale. ¿Sí? Sí, dale. Y esto es muy importante. Dale. Recuerde que usted
es el 70% de la relación. No, es 50-50. Es 50-50. No me discuta, boludo. Bueno. Yo fui a la universidad. No. Tengo una licenciatura. No tenés. Usted es el 70% Pero pará, de la relación. pero es una pelotudez lo que estás diciendo. Mínimo. Es una pelotudez lo que decís. Porque te están escuchando dos personas de una misma pareja. Y cada uno piensa que es el 70-80% Y ahí de la se relación. pudre todo. Ya está podrido todo. Claro. Casi en el momento de nacer está podrido. ¿Quién lo tiene, ella o él? ¿Entendés? Bueno, ayer tuvimos una discusión con Pablo. Sí. Julieta y yo sostenemos que cuando nacés te empezás a morir. Claro. Que cuando abrís un kilo de helado se empieza a terminar. Que cuando salís a la ruta se están terminando tus vacaciones. Sí. Y Pablo dice que no. Es un optimista ¿No horrible. pensás morir? ¿Cómo? ¿No pensás morir? En términos de la vida, en realidad cuando uno nace es un protohombre, así que tenés mucho por delante hasta empezar la decadencia física. Si tomamos a la decadencia física como inicio de la muerte, que tampoco lo es. La vida va Es un yendo. punto interesante. Que tampoco lo es. Pero ¿se dan cuenta? Ahora, cuando vos estás empezando tus vacaciones, es muy difícil sostener que las estás terminando. Sí, estás terminando. Y digamos que estás empezando la parte más fea, que es la concreción, la realidad. Claro. Lo lindo es el sueño, es la ilusión. Sí, siempre cuando me vaya de vacaciones, ¿sabés cómo? Claro. Nunca descansar. Nunca va a como estar tan imaginaba. bueno Claro. como lo pensaste. Igual yo los felicito porque esto es un claro ejemplo de que, por ejemplo, pudiendo tener discusiones, ¿para qué tengo que tener hijos o otras cosas? Claro. Si puedo tener discusiones. Bien. Qué profundo. Y esto. ponerle nombre a las discusiones. Sí. Bien. Es lindo. Como a las crisis. Claro. Como a muy los bien. hijos. Peto, no gracias por haber venido. ¿eh? Es el curso de anteayuda con Peto Homenaje, tal vez el último martes. De lunes a viernes, Pablo, Seba y Juli. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. Si tú no aguantas vara en la carrilla que se carga, te cagas en la leche y somos peor que leche amarga. Y juntos celebramos si te enchilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale madres. Él póngase flojito mientras yo lo pendejeo. Usted no diga frío, no diga papá soy feo. Tiramos puro carro a ver a quién le queda el saco y si fumamos el tapete es porque se acabó el
Calas, Pink y Wainwright. Primavera en vuelta y media. Me dio ternura ver a una abuelita tratando de subir a su nieto a una hamaca. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no lo logró. Me dio ternura ir a cargar nafta, hace 2 días de esto, y yo tenía la música del palo adentro, ventanillas cerradas, y la pobre playera pidiéndome que abra la tapita. Y me golpeó el vidrio y yo estaba en otra, estaba muy en otra. Y me miró con cara como diciendo, ¿sos boludo? Y abrí la ventanilla y dije, soy un boludo. Y me dijo, sí, y abrí la tapita. Me da ternura la sucursal de un banco en Avenida Córdoba que tiene mucho olor a palo santo. Todos los días, cuando pasás por la puerta, sale olor a palo santo. Y digo, ¿quién lo prenderá? Me imagino. Para limpiar, ¿qué energías? No sé. Me da ternura el banco con olor a palo santo. Me doy ternura yo los martes cuando llegan los sándwiches de Don Dalmiro y los parto en 2 para comer la mitad y termino comiendo las 2 mitades. Me dan ternura algunos pajaritos, palomas, la verdad que no sé nada quién es quién, que a veces los ves picar en el piso y decís, hay que tener hambre para seguir picando, y vos y yo sabemos que ahí no hay nada, hermano. Pero el que tiene hambre pica. Me da ternura comer cosas dulces a escondidas de mis hijos. Tengo un turrón que lo comí prácticamente yo sola, uno bañado en chocolate, que ellos no lo conocieron, todavía no lo han probado. Y también tengo un cuarto de helado que lo tengo escondido y cuando ellos se duermen yo lo tomo. Me da vergüenza, me da ternura. Me doy ternura cuando me quedo dormido mirando una serie, me despierto y empiezo a buscar hasta qué parte vi. Entonces empiezo a rebobinar ahí, se me van 10 minutos y digo, bueno, ya está. Me da ternura mi hijo y todos los chicos o las chicas así chiquitos, flaquitos, que cuando se ponen auriculares gamer parece que se pusieron otra cabeza encima de su cabeza. Porque no hay talles para cabezas pequeñas, así que están con esas cosas gigantescas y me dan ternura. Me da ternura ver a una persona que acaba de estacionar y recorre el auto como para ver si de todos los costados quedó bien. Sobre todo me da mucha ternura cuando queda muy lejos del cordón y decide irse igual. Me da ternura cuando me prestan un gorrito y tipo atrás los cositos los tengo que bajar a 1 o a 2, porque si no, no me entra. Sé que es políticamente incorrecto y que hoy en día dicen que hace bien, hay que hacerlo y qué sé yo, pero para mí cuando alguien le habla a las plantas me da ternura. Si estoy presente en ese momento me da una ternura al borde de la ternurísima. Me da ternura cuando alguien me avisa que tengo los cordones desatados. Casi siempre contesto, es que estoy muy lejos del piso. Y salgo con esa evasiva solo para no agacharme, parar la marcha, poner el pie arriba de un umbral. No, un laburo. Me da ternura. Así es, señoras y señores. Hay cosas que nos dan dolor, cosas que nos dan alegría, cosas que nos generan incertidumbre, pero sobre todo hay cosas que nos dan ternura. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam.
screen, I'm making home me. Point blank, close range, that feed. If it goes $1 million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Escuchamos a Camila Cabello con Habana. Como saben, comenzó el Cyber Monday en Argentina. ¿Y saben quién tiene una variedad infinita de productos y ofertas de todo el mundo? Tienda Mía. Hasta el miércoles aprovecha en tiendamia.com un Cyber Monday infinito. ¿Por qué? Porque tenés infinitos productos de Estados Unidos y ofertas que no vas a encontrar en Argentina. En tiendamia.com disfrutá de descuentos de hasta 60%, envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, 12 cuotas sin interés y en pesos. Viví este Cyber Monday infinito ingresando ya en tiendamia.com, que te trae lo que quieras del mundo a tu puerta. Si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. tal vez seas buen columnista y no lo sabes. Tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. Eternals, la nueva historia del universo Marvel, llegó a la pantalla grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Vive la experiencia más épica y prometedora del año. Eternals, de Marvel Studios. Ahora, solo en cines. Consultar disponibilidad de cines en tu territorio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cynthia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501, más valores. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle.
Yo he tenido sexo sin saber quién era la persona. Una vez me despierto así, pasé una noche fantástica, que no me acuerdo porque había tomado un agua que venía mal. Entonces, miro así para todos lados y digo, ay, qué lindo este departamento. Ay, como que yo ya estuve acá. Y al lado, ¿entendés? Un amor que de ese momento. Entonces me voy y le digo, ay, gracias, qué lindo conocerte. Pues yo pensando que le había pasado bien. Y me dice, igual ya nos conocimos, ya ves la segunda vez que venís. Digo yo, ¿ni sabías? Ay, No. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani Evelyn Boto, y Harry Salvarrey. lunes a viernes, 9 a 13. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avanza Libertad, Avanza Voz, José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música. Cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta, más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Escucha la primavera. Mira la primavera. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. UrbanaPlayFM.com. Somos radio en el formato que quieras. Giremos cada vez más lejos. Pero hasta ahí. Vuelta y media. Siete menos 25 de la tarde, señoras y señores, por primera vez en la historia, en vuelta y media, Jay Mamón. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hacete andan? una canción bienvenida. Vale. Jay Mamón. Bien, qué bueno. Sabe hacer todo. ¿Cómo Estamos estás? muy lejos. Sí. Pero cerca en el sentimiento. Hermoso lo que decís, pero estamos muy lejos. Bueno, ahora voy para allá. Jay. Acércate, Obla. No, Bueno. entiendo la pandemia, es una cagada, pero bueno. Pero hace 4 días estuvimos al lado de la tele, rarísimo. Bueno, y sí, es verdad. Es rara la pandemia como se está viendo. Un beso a Fabricio que me trajo. Ajá. Que estaba escuchando Urbana, por Ah, que supuesto. estaba con Mandamos un COVID. abrazo a Y te Fabricio. puse que vos me das ternura ni bola, me diste. Te contesté, estúpido. boludo, te puse venilla. Al aire me tenés que contestar. Ah, perdona. No, mentira. No tengo ese. Me encanta escribir a la gente que está al aire. Tengo lindo. como un vicio, un problema. Y más si estás mirando, yo a veces le escribo a alguno a ver Sí. si. Tenés un montón de contestando. problemas. ¿Qué hace con el teléfono? Bueno, ¿quién habló? Sí, claro. No, sí, tengo un montón de problemas, Bueno. real. Sí. ¿Cómo estás, Jamie? Bien, muy contento. Me gusta que me digas Jamie. Ajá. Me acordé, el otro que me dice Jamie es Fernando Dente.
Mirá, Vino, capo, vino. Fernando Den. ¿Vino? Vino. Sí, Y después total. nadie más me dice Jamie. Bueno, me gusta que seamos Sí. únicos con Fer. ¿Somos Bien. amigos ya? Casi, Ok. casi. Bueno. Bueno, No me voy a sacar campera, eso te quería me decir. molesta muchísimo. Ya lo sé. Porque además hace calor, me lo estás haciendo Sí, a propósito. es a propósito, claro. Sí. No, tengo una remera muy fea además. No, pero todo te queda Ah. bien. Escúchame, te vas a reír, pero vos sabés que es así. No me voy a reír. Sí, te vas a reír. Sos uno de los personajes del año. Para la revista boludo. gente aplaudiendo así. Sí, claro. ¿Ya te llamaron de gente o no? No, me llamaron hoy de noticias. ¿Para qué? Que hacen las 10 personas más importantes del año, ¿podés creer? ¿Viste? Sí, boludo. No, Sí. esto está mal. O sea, tiene que haber un médico seguro en esa lista, ¿Quiénes primero. serán? Claro, es verdad. ¿No? Bueno, pero viste cómo somos en este país, valoramos más. No, Diego Pérez tiene que estar. Diego Pérez tiene que Pérez estar. tiene- Tiene que estar. ¿Por qué? O nunca lo llamaron en la etapa de gente, protestó una vez. Ah, ok. Bien. ¿Qué preferís, gente o noticias? No, ay, ¿qué te haces el ping pong? No, decir las dos ahora. Bueno, te llaman. Y sí. ¿Qué? No, sí. ¿Qué prefiero? ¿Que tapa? No digas ninguna de las dos porque a ver si la otra no te llama. No, igual gente no me llama. Me llamó una sola vez hace 1000 años. Y te va a llamar nunca este, más. No, este año te van a llamar. Todo de vestido de rojo. vas a Estoy venir. esperando que me llamen para decirles que no. No, este año te van a llamar. Ojalá, me encanta. ¿Qué cosas te pasaron este año? Además, pará, de verdad. No Se sé- murió mi papá. ¿Querés que te arranque la nota bien abajo? Bueno, ahí tenés. Da un paso al frente. Bueno, pero hiciste un programa de tele espectacular. Sí, ¿Qué sí. preferís? Y él me lo bendijo y lo digo en serio. Ahí está. Me siento muy Bueno. acompañado por él. Bueno. ¿Pero qué me pasaron de qué? No, te pasaron cosas importantísimas. Sí. De verdad estás haciendo un programa que se pensaba que en la tele no se podía hacer en la televisión argentina. Bien. Que llevas a alguien, charlas un montón de tiempo, tranquilos, sin hablar de quilombo, sin hablar de... No dábamos ni 2 mangos por vos, decilo. Es eso. No por vos, por este formato. Sí, entiendo, Está entiendo. buenísimo que lo traigas. Entiendo. Y estamos tan poco acostumbrados al formato que algunos me ponen, Pavlovsky que te está robando. No, para nada. ¿Entendés? Es como que, no, señora. Ajá. Claro que no. No. Pero estoy muy contento, muy feliz. Nadie le roba a nadie. No, pero además es un formato que acá en la Argentina no, ¿o no? O No había funcionado, pero no. vos le pusiste tu sello. De verdad, hablemos en serio Ponele. 10 minutos. Porque Bueno, para mí- Petinato lo hizo excelente Sí, también, por claro. supuesto. Pero el error era copiarlo al estilo americano y querer hacerlo igual, sin nuestro vocabulario, sin nuestro idioma. Y me parece que Bien, vos lo hiciste así. bien. Así que, Hacerlo bueno, con un gracias por homosexual haber venido. garpa. ¿Cómo? Ser Hacerlo con un homosexual Sí, garpa. garpa, Sí, total. sí. ¿Y quién sería el homosexual? ¿Yo? ¿No sabías? Ah, vos habías dicho que sabía homosexuales nada, que yo no no quería vengan. gays. Ah, ¿y yo no quiero judío? ¿Qué Qué hacemos? quilombo, boludo. Buah. Charlemos igual. Poné un tema. Ya estamos acá. Ya estamos. Bueno, Poné un disco. entonces, vamos por partes. Para mí lo más grosso que te pasó Sí. es fuiste al Faena. Digamos, el día del cumpleaños de Charlie García, Es verdad. hubo un show en el CCK y otro en el Teatro Colón. Sí. Ya muy La pregunta era, ¿a dónde fuiste? Pará. ¿Al Colón o al CCK? Fui al Colón, muy Claro. privilegiado, fue Sí. medio injusto la repartija de entradas, como me benefició. Digamos, todos los que te putean te dicen, y si hubiera estado en tu lugar hubiera ido también. Claro pero que fue sí, injusto. sí. Pero después de todo eso, el postre era en el Faena, que ahí no fui porque ahí había 50 entradas nada más. Y eran, sí, más de Y 70 una entrada, personas. ¿quién te dio la entrada primero? Me escribió Mecha, La novia de la Charlie. novia de Charlie, el día que hicimos un especial de Charlie en Ay, Los tendríamos que Mamones. haber hecho eso. Claro, fue eso. Y Bien. bueno, y Charlie salió por teléfono ese día. Muy bien. Y después de eso me escribió Mecha y me dijo, dice Charlie que te conoció en la etapa de los personajes del año de gente. Mirá. la memoria Mirá. que tiene. ¿En qué el año tipo. fue eso? Hace 1000 años. Mirá vos. Sí, 1000 años. Sí. Y bueno, y me dice que quiere que vayas al cumpleaños porque tú sos un colega que él respeta mucho. Piel de gallina. ¿Qué te parece? Dice, O sea, de verdad, todavía no siento que lo soñé. Esa Ajá. noche la soñé. Pero ¿fuiste estuvo- solo al Faena o con alguien? Fui con una amiga, Calu Bonfante. Calu, sí, Claro. claro. Sí. Beso a Calu. Gran locutora, que es muy fanática de Charlie, muy. Entonces sentí que era un regalo. Me hubiera gustado que me regalazo. preguntes, Seba, ¿tenés ganas de venir? Me hubiera ¿No somos gustado. amigos todavía? Tenés razón, mala mía. ¿Y te quedaste hasta el final? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, creo que sí, porque yo estaba Esto sale en la tele también. Sí, claro. Claro. YouTube, Ahí me vi. Twitch. Sí. Quedábamos al final Joaquín Levington Bien. y la hermana, Ajá. Tamara Petinato, y pará de contar, ¿eh? Mirá. Sí, ya se habían ido todos. ¿Fito se había ido, por ejemplo? Fito se había ido. No sé cuándo se fue porque me sentí muy mal de no haberlo encarado a Fito. Nunca lo vi en mi vida. Para decirle, Fito, venite a la tele. Entre otras cosas. Entre otras Pero cosas. sí, le hubiese dicho. Claro. Que no va a venir, obvio. No sabes. Ok. Bien. Bueno, ¿y cómo fue la banda? ¿Tocó Charlie, tocó Fito? Sí, en un momento, por eso te digo una foto que era que muchos de ahí acostumbradísimos a esta situación. Claro. Yo estaba como, ¿entendés?
como que estaban cayendo, no Sí. puedo decirlo. Estaba tocando Charlie, Fito, Hilda, Petinato al saxo, Palito Ortega sentado en un sillón. Amo. Y en un momento cuando Charlie estaba sentado con Palito, entonces cuando se fue Charlie, dijo, fui a saludar a Palito mientras sonaba Promesas sobre el bidet. Y me sentate, me dice Palito. Y yo estaba ahí sentado charlando con Palito y viendo eso y no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Hicieron todo repertorio de Charlie o hacían otras Sí, cosas? Todo de Charlie. entiendo que fue medio, porque después vi lo del CCK, porque yo no fui al CCK, y fue un poco, me parece que fue ese set que hicieron Ok. allá, de 25 minutos, una cosa así. Qué lindo. Sí, hermoso. ¿Te dieron de comer también? ¿Qué? Sí, hermoso. De Bien. tomar, de comer, Bueno, todo. eso es algo grosso que te pasó. La verdad que sí, la verdad que Bien. sí. Te salieron con Jay Mamón estamos, uno de los personajes. Sí, del eso en año. radio hay que decirlo de vez en cuando. Sí, sí. Ujú. Igual nos ven, pero hay gente que solo nos escucha Bueno, por radio. que, por ejemplo Fabricio. Por me ejemplo, trajo. un gran abrazo a Fabricio. Conduce Los Mamones por América, el gracias. programa del año para mí. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por eso. Por favor. Muchos eventos te salieron. No por este esto, año? por eso, por aquello. Vos sabés. Claro. Vos sabés bien. Para mucha gente te contrató, dijo. Pará de rascarte, Seba, te estás rascando un montón. sí. Te vas a hacer un agujero. No sé si fue tan gracioso, pero te juro que me mató lo que dije. No, porque de verdad, tío, te vas a dañar. Estás raqui. Sí, Yo es te verdad. tengo que cuidar también un poco. Te va a hacer Está en mal. YouTube, está en No voy a YouTube. decir nada. No te puede picar tanto, No ¿no? puedo hacer nada. No te puede picar tanto. Estoy nervioso. Estás acá, estoy nervioso. Dios mío. Vos estás Bueno, nervioso, ¿te salieron estúpido. muchos eventos? Mi tía, cumpleaños, se presenta. Mándame Hice un pocos videíto. cumpleaños. Pocos. Sí. ¿Pero qué hiciste, por ejemplo? Hice 2 cumpleaños. Ajá. Después- ¿Cumpleaños que en un un dueño de salón? un país y un dueño de 2 empresas. Pará, ¿cumpleaños en un salón Sí, o en un sí. living? En una casa fue uno y el otro fue en un salón. ¿En un Pará, barrio cerrado El o de la abierto? casa fue una casa importante. Todo es abierto siempre. Una casa importante. Sí, ¿Alguien sí. conocemos al dueño de la No, casa? creo que no. No. ¿Es del Pero palo sí. de la política? Que yo sepa, no. Bien. No pregunté. Pero si tiene tantas, seguro está en política. Sí, seguro. O está entongado con alguien, o le pagó un Y político. nadie le va a andar preguntando tampoco. No, dame la mía. Claro. Toda Barrani. Que por ahí era de alguien, ¿no? Era de Claro, otro. claro. ¿Y el show privado cómo es? ¿Ya vas con el piano y cantás? Y sí, Ajá. pero hablando en serio, Sí, yo estoy hablando con en serio. tanta actividad y demás, no es mucho lo que hice. Claro. Pero por elección también, porque o sea, no tengo ganas de morirme este año. Claro, Una Quiero pu- seguir. todo el día. Una publicidad en una farmacia. Sí, que fue al principio de todo. Lo mismo que empecé a hacer radio al principio Claro. de año. La farmacia le hubieras cobrado otra guita hoy, si era hoy. Esperá que vengan de nuevo. Olvidate. Sí, los estás esperando, ¿no? Así que está con acidez. Ahora te quiero ver con acidez. Sí, le hubieras cobrado otro número. Estoy claro. muy agradecido. La Por verdad supuesto, fue un año por supuesto. espectacular. Espectacular. ¿Te invitó Tinelli a la casa? Sí, es verdad. Ajá. ¿Por qué me estás contando la costilla? No, soy periodista. Está muy bien, está muy bien. Sí, me invitó a la casa. Subí la foto, ellos también subieron la foto. Claro, por eso digo, es público, te lo puedo preguntar. Sí, no, pero voy a esto que algunos flashearon que me iba a trabajar con él. Ajá. Yo fui a comer a la casa del señor, nada más. Claro. Sí. Es lo más, Tinelli. ¿Sí? ¿Por qué? buena onda. ¿Por qué? Es divertido, es fuera de los flashes, de las Claro. luces, es otra cosa, ¿no? Hablaron normal, todo bien. Hablamos normal, le recordé las veces que me dejó sin bailar. No, Que no, tenés no que- todo está bien. No, Bien. claro. Trapitos al sol. Trapitos al sol. Había- Ah, que te quedas ahí esperando hasta las 3 de la mañana. y... Sí, mirá ahora que están en Don Torcuato, me la hacía ahora, le dije, te mando a matar. Claro, Claro. Sí. ¿Bailás bien, Jay? Mira, en ese certamen que estuve llegué bastante lejos. La pregunta es otra. Bueno, pero tenés que bailar bien para llegar hasta ahí. Sí, Ajá. por eso ahora ya medio que perdí un poco la... Claro. Pero llegué a bailar. Llegaste a bailar. Sí, yo pensé que no podía. Bien. Sí, sí. No llegué a hacer el clásico, lo lamenté mucho, el ballet. Sí, la bomba tucumana, me acuerdo que pasó de ronda. La bomba era tu rival. La bomba tucumana pasaba siempre, ¿viste? Y vos decías, ¿por Bueno. qué? Bueno, tiene su encanto, es carismática. Claro que tiene su encanto, Sí, por por supuesto. supuesto. Pero al teléfono no la mandaban, entonces yo estaba muy enojado con eso. Bien. Bueno, ¿y qué más aprendiste este año, Jay? Digamos, porque estás en otro lugar, de verdad te lo digo. Tal vez antes puteabas a un conductor como a Tinelli porque te hacía esperar. ¿Cuándo lo puteé? Ah, pero era un acting eso. Era un acting. Sí. Bueno, pero por dentro seguro te daba bronca. Por supuesto. Pero hasta las 2 de la mañana y no... y- Por supuesto, y se lo dije, sí. Claro. Sí. ¿Y hoy qué cosas cambiaron? Porque estás del otro lado y decís, tal vez lo entiendo, decís. ¿A quién? O sea, pero... No entendés nada. Bueno, no entiendo la pregunta. ¿A qué tengo que entender aquí? Claro, decías,
Antes puteaba a los conductores por tal cosa. Ahora que soy el conductor. Claro, que sos como la cara del programa. Sí. Bueno, y por ahí nunca me pasó de irme al pasto con algún comentario, pero te tenés que andar cuidando mucho. Y si no, tenés que pedir disculpas. Claro. Pero además, lo que aprendí y me di cuenta, claro, que recae todo sobre vos. ¿Viste? Aún sea una cartulina que estás leyendo, ¿entendés? Claro, y está muy bien y hay que Está hacerse bien. cargo, sí. Bien, nunca te pesó, lo disfrutaste del primer día. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es que soy medio inconsciente. Ya sé que estamos hablando siempre en serio, pero esto es particularmente en serio. Lo vivo todo con mucha inconsciencia, lo mismo el cumpleaños de Charlie. Si yo analizo lo que pasó ese día, creo que no duermo, ¿entendés? O sea... No, te entiendo. Si todas las noches te pones a pensar que te están viendo, no sé, 5 canchas de River, decís, no lo hago más. Siempre pensás en eso. Sí. Pensabas en la gente que iba a los actos de Alfonsín, ¿cómo no vas a pensar eso? Eso cuando era chiquito, ¿cómo te acordás? Sí. Sí. Pero sí, claro. no, eso, no tomar mucha conciencia. Mismo de los invitados, o el día que vino Palito de sorpresa, ¿viste? Claro. O Charlie por teléfono, que claro, les digo a todos los que estaban ahí, que eran músicos, todos amigos de Charlie, ¿quiere salir por teléfono Charlie? Me miraron como diciendo, Claro. Pero claro, para mí era... Gardel. Pensé que era Pichu que estaba imitando, ¿entendés? Claro, Sí. claro. ¿Aparecieron muchos chongos? ¿Muchos chicos? ¿Mucho DM? Mucho DM, mucho no, DM no. Yo no entiendo. La gente que hasta le mandan nudes, ¿viste? A mí no me mandan nada. Nada. Pero también es cierto que con estoy muy enganchado con la profesión. Entonces hay muy poco tiempo. Qué atorrante que sos. No, pero de verdad que estoy más calmado, ¿eh? ¿No tenés ganas de tener novio, nada? La vez que dije que no tenía ganas de tener novio, tuve uno, así que prefiero no decir nada. Bien, pero estás bien así. Sí, estoy muy bien así. Sí. Lindos ojos tenés, Sebastián. ¿Viste? Bueno, podemos charlar si querés. Es muy de demear. Muy de demear. Bueno, Jay Mamón está con nosotros. ¿Terminó? No, pará. boludo. ¿Se puede hablar de ofertas que tuviste para 2022? Para nada. Para nada. Nada. Para que no se quemen. Nada, no se puede decir nada. No, es que en realidad no tengo nada claro. Ok. Nada claro. ¿Y lo más loco que te hayan ofrecido este año? Que vos decís, mirá, me ofrecieron, no sé, conducir tal cosa. Hago una aclaración en relación a lo anterior. Sí. Estoy muy feliz y muy contento donde estoy. Eso es muy importante decirlo. Excelente. En América. Pero el futuro en general también, Sí. ¿me entendés? Tipo, me fui de la radio, Ajá. aparecen también propuestas de... O sea, ahora me Claro. aparecen propuestas de todo, que hace 2 años me tiraba de cabeza en todas, ¿me entendés? Claro. ¿Por qué no me llamaron cuando no tenía laburo? Hijo de puta. Claro, pasa ahora. Y suele ser esto. Pero por eso estoy un poco mareado, pero entiendo también que esto es un momento, es virtual y ya va a suceder. Pero igual la paso mal, yo la paso mal. Bien, ¿no lo estás disfrutando? Sí. Disfruto lo que estoy haciendo, no disfruto esta cosa de... Tendré que agarrar o no esto. Claro, decir que no para mí es... ¿Pero qué? Un problema... Claro, es con... De clase media, es decir, ¿cómo le voy a decir que no laburo? ¿Cómo le voy a decir que Es de no? clase media, sí. Tanto que esperaba esto. Sí, y está muy bien. ¿Tenés miedo que el otro piensa que te agrandaste o no? No, el que lo piensa, problema del otro si lo piensa, porque yo sé que no. No estás agrandando. No. Por supuesto que no. ¿Y haces terapia? Sí, hace mucho estoy con la misma. Y por Zoom, yo creo que la pandemia sigue, pero ya podría ir, ¿no? ¿Te aumentó? Ya pues, 2 vacunas A tenés. todos nos aumentó. Y ¿En qué pero- país vivís? No, pero ella dice, le va bien en la tele. No, le aumento. ella no es de esas. No es de esas. Otros sí, obvio. Ajá, claro. Sí. No, pero ella, es más, nunca hablo de ella, ni su nombre ni nada, porque tengo un espacio ahí que es nuestro, que es muy lindo y que está buenísimo. Es difícil. Yo hago por teléfono. Pero por ¿Cómo, Zoom, cómo? Yo hago terapia por teléfono. Pero no se puede por teléfono. ¿Por qué no? Porque, mira, no tengo respuesta. No, pero es como hacer diván, no nos vemos. Está buenísimo. No, está bien. Por Y Zoom es raro. te soltás más por teléfono. Mucho más. Sí, Por sí. Zoom estás viendo en la computadora. Es raro. No, y que se me fueron los datos, ¿viste? Y estás justo llorando. Ah. Claro, Se se cortó, corta. se frisa. ¿Ves? Sí. No, porque este año y quedas ahí. ¿Sabes las veces que se frizó ella? A veces se puede hacer la frisada porque no te aguanta Claro. más. Esa es una Claro. técnica que yo... Me hace la frisada ella, sospecho. claro. Claro. Sí. Es Jay Mamón que está con nosotros. Gracias. Primero, punto 1. Sí. Si ustedes. Estábamos a la misma hora nosotros. Estábamos a la misma hora. Sí, hasta hace no mucho. Vos estuviste en el horario que dejamos nosotros en Metro. Exactamente. Bien, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Bien. Y ahora la estoy pasando muy bien también. Ajá. Necesitabas un poco de tiempo libre. No, más que libre, empecé con el proyecto del disco. Estoy grabando un disco. ¿Con Lito Vitales? Sí, lo está produciendo Lito. Contanos Tremendo. eso. Y son todos duetos.
con todos así artistas conocidos. ¿No me llamaste todavía o tenés mal mi número? Lo que pasa es que no sabía que eras tan esos músicos. Claro. ¿Querés escuchar cómo toca una de...? Me encantaría. Vos tenés que escuchar la canción. ¿Qué canción es? ¿Este sos vos? Sí. Es una cumbia, ¿no? Sí, bien. Puede ser cualquier cumbia. Bueno, eso muestra que sé tocar. Sí, muy bien, Seba. Pensá qué cumbia es. Eso puede ser mucho. Qué buen oído tiene Jamie. Por favor. Pero no sé qué cumbia es, Seba. ¿Una calle? Una calle me separa. Una calle me separa del amor que hay en tu sueño. Esto es lo raro de la letra. Dice, de tu amor no quiero nada, solo quiero ser tu dueño. Sí, ¿no? no querés. Sí, no querés demasiado. Demasiado. Es un tema de Leo Dan. Leo Dan, tenés Sí. razón. Y Montaner que quiere viajar en un tren, porque ayer la estaba cantando con Valeria Lynch, es uno de los duetos. Sí. Y digo, viajar a tu lado en el tren. ¿Qué tren? No es un sueño tan grosso. En el rock. Claro, es por la película antes del atardecer. No, pero dice un sueño difícil de creer. Como, claro, Sí. ¿quién sueña esto? No, ahí lo dice y se desdice. Como, no, estoy en pedo. Sí, ya me di cuenta. Estoy borracho, Jamie, pero bueno, ya la escribí. ¿Qué, Fer? Digo, Seba. Sebi, el disco, contanos, ¿con quién vas a estar? Bien. Vicentico. ¿Qué tema? ¿Querés decir o no? No es que no quiero, no lo sé algunos. Ah, ok. Porque están las propuestas y también están después las contrapropuestas. Bueno, los que sepas, decilos. La verdad, Con Vicentico no sabes todavía. no, es que en general no sé ninguno. Buah. Te lo Dale, juro, ¿eh? Te creo. Vicentico, La Sole, Luciano Pereira, Wow. Jorvillier, Los Pimpinela, Bien. Miranda, no, una cosa de loco. Espectacular. Sí, de locos. Espectacular. Y más, muchos más. Ajá. ¿La idea fue de Lito o tuya? La idea fue del Sony, de la discográfica. Ah, ok. Y ahí lo llamamos a Lito, que pegué muy buena onda, que es lo más. Y además. Es un se genio. ve. Capo. Sí. Y es Así muy que buena está buenísimo. persona. Sí, es buena divino, persona. divino. Y nada, eso, eso. O sea, es un montón, una locura lo que está pasando. Bien, y después lo vas a presentar en vivo, obviamente. Supongo, no sé. Sí. Pues ya estamos grabando. Y mañana grabo con Palito. No. Por Sí. favor. ¿Y sabés qué tema con Palito o no? Sí, eso lo sé. ¿Lo querés decir? Te digo que es un tema de Charlie. No sé si puedo decir bien cuál es, pero Ok. no de Charlie. Bien. Luis No voy en Corbacho. tren, no voy en tren. No voy en tren. Espectacular. Luis Corbacho, ¿qué? ¿Lo conoces a Luis? Sí, quiero agradecerle que me mandó su libro. ¿Está escuchando? Sí, Luis está escuchando. Está en planta baja de mi casa todavía porque le dije, hoy llegué a casa, ¿me lo das cuando salgo? ¿Me lo das cuando vuelvo? ¿Me lo das cuando bajo? Bueno, ahora te lo van a dar. Sí. Ahora me Cuando lo van a vuelvas dar, de Luis. la tele. Yo no quiero ser Ricky Martin, se llama la novela de Corbacho. La va a venir a presentarla acá seguramente. Bien, Corbacho. Y su tweet dice: A ver. Me ofrezco para una cita con Jay. Mira. Alto. No, Corbacho. la pelota está de tu lado. No había entendido. Lo Sí, que claro. quieras. Bueno, está bien. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Todo esto lo hizo para que hablemos de su libro. Obviamente. Obviamente. Corbacho es lo más, tengo muy buena Ajá. onda con Luisito Corbacho, por supuesto. Es más, tengo muchas ganas de leer el libro. Muy bien. Y no tire la pelota afuera. No tenés tantas ganas de salir, Sencillamente, tal la pandemia me dio el síndrome de, ¿cómo se llama? Que no vas a ningún lado. De encerrarse. Encerrarse, es decir, no hay un virus afuera y no salgo. ok. Salvo que me diga, vamos al cumpleaños de Charlie. Claro, ahí sí. O vamos al programa de Seba, que como ya vino a Los Mamones, tengo que ir. Tenés que venir. Claro, por devolver supuesto. la gentileza. Y sí, yo fui. No, ¿sabes que tenía muchas ganas de venir? No me mientas. Es verdad, pelotudo, pero no podía. ¿A quién, pelotudo? Si no chateábamos al aire, ¿sí o no? Eso un par de sí, a oportunidades. veces te escribía. Sí. Y yo a ti. Escúchame. Bueno, vamos a ir a una tanda y después de la tanda, Jamie nos va a cantar. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Vamos a cantar todos igual. Bueno, ¿qué temas? ¿Elegiste 3, 4 canciones? Yo elegí que eran para cantar esas. Ah, pensé que era para otra cosa. Bueno, ahora en la tanda Si lo no, arreglamos. abandona el móvil y se va. Vamos Sí, a hagamos escuchar un la- tema de misa que a vos te gustan. Dale, podemos Dale, hacer eso. sí. Vamos a intercambiar. Dale, vos me Ahí enseñás está. alguna de ustedes. Ahí está, algunas de ustedes. Jay Mamón está acá en Vuelta y Media. Llegó la promo Friends Week de Wyndham Hoteles porque todos queremos tener los precios que tienen los que trabajan en hotelería. Esta promoción nos da la posibilidad de comprar precios de amigo. Entrá en friendsweek.com y encontrá más de 110 hoteles de toda Latinoamérica con descuentos de hasta 40%. Apúrate que tenés tiempo hasta el 3 de noviembre. Recién es martes, el peor día tal vez. Somos Urbana Play 104.